gracias por acompañarnos. Y hoy vengo a presentarles un tema del cual particularmente me emociona mucho. Son dos cosas de las cuales siempre tengo presente, que es una, el futuro, qué es lo que va a pasar y qué es lo que estamos haciendo con los negocios. Y la otra es cómo trabajamos con la gente y qué estamos haciendo día a día para cambiar la forma en cómo hacemos el negocio, ¿no? Entonces les tengo aquí preparado un material que podemos ir revisando para platicárselos, ¿no? Y cuando empezamos a platicar acerca del futuro y cómo es el futuro del trabajo, pues lo primero que se nos viene a la mente es la tecnología, ¿no? El cómo se hacen las cosas, pero realmente va mucho más allá que simplemente los fierros, la tecnología, el software y los métodos en cómo estamos haciendo las cosas. Y el tema que me gusta de gente es la cuestión de en cómo estamos trabajando para generar experiencias. Y este es un punto importante que me gustaría empezar a recalcar, porque es como la experiencia laboral que tenemos, y les voy a contar una historia de terror un poquito. Mi primera experiencia laboral fue después de terminar mis estudios y simplemente pues decía, bueno, lo que voy a hacer es ganar experiencia, aprender acerca de cómo se hacen las cosas, cumplir con las metas que tengo y avanzar, ¿no? Y al final, lo primero que me dijeron es, qué bueno que terminaste, estos son tus estudios, esto es lo que puedes hacer en el rol, y terminé sacando copias. Entonces, imaginen ustedes el sentimiento que tienes después del tiempo que inviertes en la escuela, de lo que quieres aprender, de los entrenamientos que tuviste, como para que estés sacando copias y que te digan, atascaste la copiadora, ¿verdad? Otra vez. Y no estudié para ser técnico de copiadora. Entonces, la copiadora, como dice el buen Schrute, no es la que se traba, la que lo traba es el papel, pero bueno. Esa parte de cómo tienes tu primera experiencia laboral impacta de una manera muy importante, y creo que esa es la forma que ahora en el futuro tenemos que estar enfocándonos para hacer una empresa, un negocio, o que tengamos una forma competitiva de estar participando, ¿no? Y les hago una pregunta: ¿cuántos de ustedes en el último año han invertido tiempo y dinero en generar una experiencia? ¿A qué me refiero? ¿Cuántos de ustedes han invertido en el último año irse de viaje? ¿Cuántos de ustedes han invertido en asistir a una conferencia como la que estamos? ¿Qué es lo que hacemos con estas experiencias? Pues nos generan memorias, nos generan lindos recuerdos, nos traen sentimientos muy apreciados. Y sí, muchos de ustedes pues tienen sus historias en Instagram y obviamente las estamos ahí presumiendo y viéndolas de los lugares a los que visitaste. Todo eso es lo que invertimos en tiempo, en dinero, en esfuerzos para nosotros tener una experiencia memorable y poderla contar, para tener estos sentimientos de cumplir con un sueño, de a lo mejor haberte tirado de un paracaídas o haber ido a visitar esta playa que siempre tenías. Ese sentimiento es lo que nosotros estamos buscando que podamos hacer. Si nosotros estamos invirtiendo todo esto para tener esta experiencia en nuestra vida personal, ¿qué pasa con el trabajo? ¿Qué pasa con las experiencias que estamos haciendo para que la gente viva en el día a día en el trabajo? ¿Invertimos el mismo tiempo? ¿Invertimos el mismo esfuerzo? ¿Invertimos la misma planeación que hicimos para nuestros planes personales? Probablemente muchas de estas respuestas van a ser no. Y lo más importante es que ustedes que van a empezar a buscar estos lugares donde puedan trabajar, es que empiecen a identificar estas cuestiones que a ustedes les van a servir para que identifiquen cómo estas experiencias le pueden aportar a tu día a día, a tu familia, y obviamente que quieras tener esta experiencia con estos lugares de trabajo. Pero hay que ir más allá de esto. ¿Qué es el employee experience? ¿Qué es la experiencia de un empleado? Pues básicamente lo podemos definir y mucha gente dice, bueno, eso es desde que la persona llega a la empresa y cómo se siente y cómo lo tratan, ¿cierto? Otra gente puede decir, bueno, también se define como la cultura de trabajo que tiene un lugar al cual estás buscando entrar. También tiene razón. Otra gente puede decir, es el equipo de cómputo y las herramientas que tengo para trabajarlo. Y todas estas respuestas son ciertas en cierta parte. ¿Por qué?
porque lo que tenemos que enfocarnos es en cómo cada uno de estos ambientes y cómo cada una de estas cosas influyen. Muchas veces los negocios lo que pensaban es, yo tengo el puesto de trabajo, yo tengo el rol, a ti te urge trabajar, trabajas porque conmigo porque necesitas el trabajo. Para poder cambiar este mindset, hay que cambiarlo de la forma en que nosotros como empresa tenemos que generar estos ambientes para que a ustedes les guste trabajar con nosotros, no de la otra forma, porque antes ese era el pensamiento en cómo muchas de las empresas se armaron. Necesitas el sustento para tu familia, necesitas saliendo de la escuela tener un lugar a donde trabajar, yo tengo la posición, vienes a mí. Ahora no. Muchas de las situaciones están cambiando. Nuestra forma de cómo percibimos las empresas con las que queremos trabajar han cambiado. Y muchos de nosotros queremos trabajar en una empresa donde sea socialmente responsable, donde haya iniciativas donde se apoye a la sociedad, donde haya campañas de reforestación como las que hacemos cada año. Eso va más allá del simple hecho de que sea el lugar donde está el puesto que yo quiero trabajar, sino es algo más. Y hay que cambiar esa mentalidad. Y en el libro de Jacob Morgan de The Future of Work lo menciona él muy claramente, que hay que generar este ambiente para que la gente quiera ir a trabajar a esos lugares y no al revés, que la gente tenga que hacerlo porque ahí es en donde está. Estos puntos en el cambio de perspectiva, en el hecho de cómo vamos a enfocarnos a hacerlo de aquí en adelante, tiene mucho que ver en las personas que influyen en cómo se genera este cambio, ¿no? Y bueno, muchas veces decimos, bueno, pues es que esto no me corresponde a mí, lo tiene que hacer RH, ¿no? RH es el que se tiene que estudiaron para eso. O bueno, no, tiene que ser la C-suite, ¿no? Todo el CFO, el CEO, todos los gente de la parte de arriba de la pirámide son quienes deben de enfocarse en cómo vamos a hacer estas modificaciones, qué es lo que se tiene que implementar. Pero realmente yo el reto y a lo que los invito es que somos todos, desde los que empezamos a buscar esas oportunidades de trabajo, cuando estamos participando en esas entrevistas, nuestra retroalimentación es importante decir, no trabajo en esta empresa porque no comulgo con los mismos valores que la empresa tiene. Y eso es muy valioso y hay que revisar cuál es la misión y la visión de la empresa, cuáles son los valores, si realmente es una empresa incluyente, si es una empresa que toma en cuenta los puntos de vista de todos. Si es una empresa donde tengo mujeres en los cargos de liderazgo, es una empresa donde yo veo que va a haber oportunidad sin importar creencia, religión, color, estado donde viva, etcétera. Entonces esa parte es importante que todos seamos partes y contribuyamos en el cambio de la mentalidad y cómo este paradigma lo podemos voltear. En esta parte yo creo que hemos empezado con muchos programas de inclusión, de desarrollo y de lo que son las campañas de responsabilidad social, en las cuales muchas de las ideas no vienen ni siquiera de RH, no vienen ni siquiera del liderazgo de la empresa, sino de la misma gente en sí que estamos participando. Entonces, esto no es una labor en decir, bueno, se encarga el departamento aquel. No, somos todos en el día a día, somos todos en la contribución de ideas y somos todos en el hacer el reto a que las empresas de hoy empiecen a ver en estos detalles como parte importante del cambio que necesitamos para enfocarnos en la experiencia del empleado. Ahora, hay dos términos que usualmente se utilizan muy comúnmente y que nos pueden confundir, ¿no? Hay uno que le llaman Employee Engagement y hay otro que se le llama Employee Experience. Y muchas de las empresas dicen, no te preocupes, yo ya tengo, a la gente de engagement ya está trabajando en eso. Pero ¿qué es la diferencia entre una y otra? Pues muchas veces el engagement o los programas que se hacen de engagement o las actividades que son de engagement son aquellas cosas que son a lo mejor a cierto punto nada más llevaderas o que duran cierto tiempo. O como yo les decía alguna vez, si tienes una herida y te cortaste una arteria, no lo vas a arreglar con un curita. El employee engagement a veces funciona como un curita. Tienes comida gratis, pero sigues trabajando todos los fines de semana. No te preocupes, yo te pago los taxis, pero estás trabajando hasta altas horas de la noche y estás viniendo en fines de semana. Ese engagement ayuda porque estás haciendo estas actividades, pero a la larga no estamos solucionando el problema. Con lo que respecta a Employee Experience es completamente distinto. Es revisar, oye, las jornadas laborales de trabajo
son humanamente posibles de sobrellevar? ¿O los horarios que tenemos de trabajo, que son demasiado tarde, tendríamos que cambiar o hablar con el cliente si podemos hacerlo de una forma distinta? A lo que voy es, lo que es engagement es temporal y lo vemos ahorita para solucionar un problema que tenemos, pero lo que es employee experience es verlo mucho más adelante con soluciones y propuestas que pueden impactar a muchos años y a mucha más gente y no solamente hasta cierta situación que estamos viviendo al momento. Entre la confusión de estos temas y el cómo lo tenemos, pues vienen a las preguntas que siempre nos hace liderazgo, ¿no? Bueno, ¿y por qué tengo que invertir en esto? ¿Por qué tengo que ponerle atención a lo que estamos trabajando con, si ya tengo actividades de engagement? ¿Por qué tengo que invertir tiempo, dinero, esfuerzo a lo que es el employee experience? Pues directamente el employee experience afecta a lo que es el negocio, tanto al reingreso de inversión, tanto a tener clientes contentos. Y es aquí como también lo mencionan en el libro, es mejor experiencias que tenga el empleado, va a ser mucha mejor el servicio o la experiencia que tengan nuestros clientes. ¿Por qué? Porque un trabajador motivado, contento y que le gusta lo que hace, obviamente lo va a reflejar y lo va a impactar en cómo lo estamos haciendo para el cliente. Y el cliente lo va a ver como, me encanta trabajar con ustedes, quiero hacer negocio nuevamente con ustedes. ¿Cómo le hago para tener otra vez a Pedro y a Juan y a María en mi proyecto? Porque los adoro y porque lo hacen muy bien y porque traen muy buena actitud. Esto tiene un impacto directamente en cómo hacemos el negocio, tanto a cómo nos vemos beneficiados del trabajo que está haciendo, tanto al estado de ánimo que tienen nuestros equipos para poderlo hacer. Entonces, cuando las preguntas de parte del liderazgo o de aquellos que son los interesados en que se lleven a cargo, hay que hacer todos estos estudios y existen estudios hechos por Great Places to Work, que es una de las empresas que nos ayuda a hacer las encuestas de pulso y que nos ha ubicado entre algunas de las empresas mejores para trabajar en México, donde identificamos este tipo de detalles para saber dónde hay que ajustar y qué cosas tenemos que hacer. De la misma manera, Glassdoor lo que hizo el año pasado empezó a soltar los resultados que hizo de todos estos anuncios y las empresas que más invierten en lo que es Employee Experience son las que también anualmente están sobresaliendo de las demás en cuanto a ingresos, revenues y más ventas. Entonces, hay una relación completamente directa de lo que hacemos en inversión hasta nuestra gente, hasta estos programas y hasta tenerlos en mente para el futuro con lo que estamos haciendo con el negocio. Esa es una parte muy importante y existen muchas métricas en las cuales nos podemos basar para que esto siga adelante. Ahora que pasó el Super Bowl y que estábamos viendo ahí los deportes y vemos algunos de los comerciales, me llamó mucho la atención y también ya lo había visto yo en una presentación que decía el comercial de una medicación que al final decía, los efectos secundarios del tomar esta medicina serían depresión, ansiedad, cambios en la coloración de la piel, pérdida de cabello, dificultad para respirar, dolores de cabeza, náusea, sobrepeso, y muchos innumerables, y hasta el final decía, y probablemente muerte. Y te quedas pensando en el comercial y te pregunto, ¿te tomarías esa medicina? Obviamente la respuesta es rápida y la respuesta es no, pero tristemente, si le haces a la misma pregunta a la gente en el trabajo, si tu trabajo o tu cultura fuera una pastilla, ¿te la tomarías? Porque muchas veces esas pastillas no nos las tomamos, pero estamos generando ambientes de trabajo tan tóxicos, estamos generando también a veces lugares de trabajo que nos generan depresión, ansiedad, dolores de cabeza, pérdida de cabello, pérdida de peso, ganar peso. ¿Por qué sí lo hacemos? ¿Por qué sí lo aceptamos? Entonces hay que ver este ejemplo que es muy bueno en decir, si yo junto todo lo que es tu empresa y lo meto en una pastilla y te la doy, ¿te la tomarías? Ese reto es el que hay que hacer nosotros ahora en las empresas, es el ver qué de nuestras acciones en el día a día están generando este ambiente tóxico de trabajo. ¿Qué es lo que esto que estamos haciendo en el día a día a la larga a la gente le va a generar enfermedades, hipertensión, depresión, cuestiones que son muy reales, que están atadas a lo que es el día a día en el trabajo y que no debemos de dejar pasar? Una vez más,
estamos empezando a trabajar, y aplaudo a todas estas empresas y nosotros mismos que estamos haciendo cambios en aplicar algunas de las actividades de engagement, pero tenemos que ir más allá. Y ahora estamos viendo que no es suficiente con lo que estamos haciendo y tenemos que enfocarnos en puntos muy específicos de cómo mejorarlo. Cuando pensamos en el hecho de invertir en si tenemos que hacer actividades de engagement o si tenemos que hacer algo de employee experience, pues me viene a la mente un ejercicio que hace muchos años hicimos y que estábamos enfocándonos en ver cómo podemos nosotros manejarlo en el caso de cómo estamos haciendo esta inversión para esto. Y me vino a la mente este ejercicio porque el ejercicio es muy claro del cómo pensamos a veces para llevar estas soluciones, ¿no? Y lo que yo les decía es, cuando tomamos la decisión si debemos de invertir o no en estos proyectos de desarrollo de experiencia es, les dices 1 más 1, pues es 2. Y si te pregunto 2 más 2, pues es 4. Y si te pregunto que tengo un bate y una pelota de béisbol, el bate, en total, ambos cuestan $1.10. El bate cuesta $1 más que la pelota. Por lo tanto, ¿cuánto cuesta la pelota? Y muchos, la primera reacción es como el 1 más 1, 2. Y me dicen, bueno, la pelota cuesta 10 centavos y el bate, pues $1 más. Y no es cierto. Esto es lo que sucede muchas veces con los ejemplos que tenemos de cómo decidimos para esto. Si tu respuesta es que la pelota cuesta 10 y el bate $1, no es correcto, porque si cuesta 10, la diferencia es $1.10. Todo te costaría $1.20, no $1.10. La respuesta correcta es 0.05 más 1.05, porque sí hay $1 de diferencia. Este ejemplo es cuando siempre les digo a la gente, si tenemos que decidir en cuestiones como las de Employee Experience, tenemos que salirnos de esta mentalidad automática del 1 más 1, 2. Vale $1 y es $1 de diferencia, pues la pelota vale 10 centavos. No es así de sencillo. Hay que sacarnos de esta mentalidad tradicional de tomar decisiones inmediatas y automatizadas y verlo de una forma en que la empresa y todos los que estamos participando de ellas, incluida la gente de recursos humanos, que tengamos ejemplos distintos y que nos lo empecemos a cuestionar en el cómo llegamos ahí. Y esto que menciono, entonces, ¿cómo llegamos ahí? ¿Cómo generamos esto? Pues sencillo, ¿no? Todos tenemos que participar, todos tienen que estar en el mismo acuerdo, pero hay 3 cosas fundamentales en las cuales nos tenemos que enfocar para que esto se dé, para que este cambio realmente suceda. Tenemos que estarnos enfocando en 3 detalles que es, número 1, la cultura, número 2, la tecnología que tenemos a la orden de la gente, y número 3, que es el espacio físico, que ahora últimamente ha cambiado bastante, pero estos son los 3 aspectos o los 3 ambientes en los cuales nos tenemos que enfocar para generar una experiencia de empleado óptima. ¿Y a qué me refiero cuando hablamos en cada una de ellas? Pues el espacio físico es muy sencillo y esto antes lo veíamos en el día a día, pues son las oficinas, son las sillas que tenemos, es si hay la forma colaborativa para estar, si está correctamente iluminado, si tenemos lugares adecuados para estacionarnos, si hay instalaciones lindas y listas para trabajarlo, pero ahora cambia, porque nuestro ambiente de trabajo hace 2 años cambió completamente y ahora algunos trabajamos desde casa, algunos regresaron a su tierra y ya no viven en el lugar donde era la empresa. Entonces nos presentan retos mucho más importantes y es decir, la gente que trabaja para mí tiene lo necesario en su espacio físico para hacer su trabajo, para hacerlo de manera adecuada. Y esto ha roto muchos paradigmas en que sí lo veo, sí lo toco, pero ya no es tan sencillo. Ya es mucho más complejo porque no estás dentro de la oficina, porque no es un lugar donde puedes ir a sentarte. Esta parte ha sido un reto muy grande en estos últimos 2 años, pero se puede tener estos programas donde nos hacen llegar una silla cómoda para que trabajemos de nuestro lugar, tenemos un monitor adicional para poder estar trabajando con eso, además de tener adecuado un espacio donde puedas trabajar
El espacio físico muchas veces es el más sencillo de arreglar porque en aquel entonces era lo que veíamos, era lo que tocábamos. El segundo punto de estos ambientes es el de la cultura, el cual es un poco más complicado de manejar porque esto es lo que sentimos, es la vibra que recibimos cuando estamos ahí, es impactada por muchos otros factores, es lo que es el sentido de pertenencia a la empresa, es los valores de lo que estamos viendo que se hace, es si nos sentimos orgullosos o no de ser de parte de esta empresa. Y obviamente lo más importante, si la gente se siente valorado y recompensado al respecto. Esto es lo más complicado que tengo yo a mi punto de vista para mejorar porque toma mucho tiempo aplicarlo, pero también es muy rápido que se pueda perder. En este caso, la cultura, todos esos detalles que podemos ver que lo impacten, hay que revisarlos. Estilos de liderazgo, formas en cómo trabajamos con la gente, si nosotros estamos reinventando o no las formas en cómo estamos promoviendo a la gente, cada cuándo se revisa el desempeño, se le da la retroalimentación adecuada a la gente. Accenture ha ido cambiando año tras año y ya llevo 13 años en Accenture viendo todas estas modificaciones para que la cultura sea mejor. Y lo más importante e interesante que tenemos en Accenture es que te das cuenta que somos 120 países y muchos pensamos de la misma forma. Entonces esta parte es muy, muy importante que también la tengamos en cuenta. Y el tercero de los puntos es la tecnología. Y esto es las herramientas de trabajo. Si nosotros lo tenemos enfocado a que nosotros podamos estar trabajando con ella y que lo tengamos para el uso que necesitamos. Pero muchas veces pasa que la tecnología no es consumer grade. ¿Y a qué me refiero a consumer grade? Es lo que uso yo en mi día a día de trabajo. ¿Se lo vendería a mi cliente? ¿Es funcional? Y muchas veces la respuesta es no. Entonces, ¿por qué tenemos herramientas a nuestra disposición que no venderíamos? Y la otra, ¿está disponible a todo mundo? ¿Todo mundo puede ser parte de y utilizarla? O la otra también más importante, ¿está enfocada a las necesidades de cada uno de los empleados? Y a veces estas respuestas, al ser no, tenemos que trabajar en eso. Tenemos que empezar a enfocarnos a que lo que hagamos y estamos desarrollando también sea de utilidad para la gente, que sea fácil. ¿Por qué si estamos en el siglo XXII casi y estamos trabajando con herramientas del futuro, por qué seguimos trabajando con cosas arcaicas o con el simple hecho que decían es que es la misma forma que lo hemos hecho siempre? Entonces es muy importante que la tecnología también impacte de manera preponderante a esto. Dentro de las empresas que estamos viendo en esto, existen tres tipos de empresas. Las empowered, que son aquellas empresas que se enfocan en el ambiente cultural y el tecnológico. Hay unas empresas que son las engaged, que son las que están enfocándose en la cultura y en el ambiente físico. Y hay una tercera que son las enabled, que se están enfocando en que lo físico y la tecnología nos sirva para ser productivos. Pero la más importante en la que nos tenemos que enfocar, en la que Jacob Morgan en su libro menciona, es esta cuarta empresa que es la experiential. Y es la que se enfoca en generar esas experiencias. Y esta es la que queda justo en el centro de estos tres ambientes. Y hay que enfocarnos en ver cómo llegamos ahí. La fórmula más rápida para llegar a esto es la suma de estas tres partes nos llevarían a tener una mejor experiencia de empleado, enfocándonos en la cultura, más la tecnología, más el espacio físico. Por último, lo que tenemos que hacer, y si les puedo dejar un mensaje, es ¿qué podemos hacer nosotros para que esto se logre? Pues dejemos de pensar en la empresa como una línea de manufactura aburrida, enfocada en procesos y a siempre hacer lo mismo, como lo muestra en esta imagen. Sí es muy gracioso, pero ya ni siquiera mi trabajo es gracioso porque siempre es lo mismo. ¿Qué tenemos que pensar? Pensemos que las empresas son como los laboratorios. Prueba y error. Equivócate. Que te truenen la cara. Que nos atrevamos a hacer cosas distintas. Que empecemos a ver cómo podemos aportar. Y que en este proceso todos lo hagamos. Que seamos parte de la solución. Que seamos parte de los que aporten. Y que ojalá en un futuro, o que sea en este presente próximo, tengamos empresas en las cuales nos encante ser parte de ellas. Espero les haya servido la plática y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias.